Pues a esta sesión el 9 de julio que tiene que ver con galaxias y cielo profundo. Esperamos que pues pese a que somos poquitos pues podamos aprender lo más que podamos sobre el tema y pues de esta manera también prepararnos para la siguiente parte que va a ser en 15 días. ¿Listo? Estamos retomando semestre, les pedimos disculpas también ahí por el corte de vacaciones, pero pues la idea es que nos presentaron algunas cositas. Bueno, yo estaba viajando y habían otros cruces ahí que se nos presentaron, pero la idea es que podamos retomar y podamos darle continuidad al curso y que ustedes también puedan recibir no solo los aprendizajes, sino también pues el certificado, que es menos importante el certificado que los aprendizajes, sí, pero pues la idea es poder tenerlo. Bueno, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a Di Sebastián para que por favor comencemos con el tema de la noche de hoy. Gracias, Dan. ¿Qué más? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, yo no voy a aprender cámara porque no ando en condiciones, pero igual ahí miran escuchando. Dale, Dani, continúa. Ya que vamos a tocar el tema de cielo profundo, pues hay que saber que estamos estrenando juguete. Y estamos estrenando juguete porque desde hace unas semanas pues tenemos en funcionamiento ya el Observatorio Vera Rubin. El Observatorio Vera Rubin realmente es de los instrumentos que más nos van a permitir observar los objetos de campo profundo por la cámara que tiene integrada en su telescopio. Esta cámara, que es la más avanzada que se ha desarrollado hasta el momento, cuenta con 3200 megapíxeles. ¿Eso qué quiere decir? Que en una imagen de campo profundo de este telescopio, en la que típicamente uno puede observar de cientos de miles a millones de galaxias, pues por cada píxel de esa imagencita uno va a poder realmente ver alrededor de una galaxia. Pásale, Dani. Esta, por ejemplo, es una de las imágenes recientes que sacó el Vera Rubin. Pueden observar que algunas de ellas vienen como numeradas, se numeran de acuerdo al catálogo al cual pertenecen. Por ejemplo, los NGCs que pueden ver ahí se llaman, pues es el nuevo catálogo que fue el que sucedió al catálogo de Messier y en el cual eh, sí contenemos realmente muchos de los objetos de campo profundo. Por ejemplo, los HD también, que llevan su nombre por un astrónomo de nombre Henry Draper. Y en general, cualquier nombrecito que lleve una de las galaxias lleva asociado su nombre debido al catálogo al que pertenezcan. El numerito ya es como el indicativo con el cual encontrarla. Pasa, Dani. Eh, Realmente cuando uno analiza el universo a gran escala y empieza a observar con más profundidad, uno empieza a darse cuenta que la materia viene organizada en ciertas estructuras. Y no es una estructura como tan distribuidamente uniforme, sino más bien en una distribución como filamentar. La materia tiende a agruparse en filamentos y eso se ve principalmente a la materia oscura. Ya un poquito más adelante lo iremos tocando, pero algo que también es importante cuando uno estudia el universo a gran escala es que él en principio sigue dos postulados, la homogeneidad y la isotropía. Ambos hacen parte de lo que llamamos el principio cosmológico, que es una de las bases sobre las que construimos realmente los modelos de evolución del universo, los modelos de origen del universo. Y lo que postulan estos dos principios del principio cosmológico es que realmente para cualquier dirección que uno pueda observar en el cielo, uno realmente tendría que ver las mismas cosas, no vas a encontrar cosas distintas viendo hacia una ubicación específica. Cambia un poco realmente sí, pero en principio lo que haces es ver típicamente las mismas estructuras en cualquier dirección y las vas a ver distribuidas de forma homogénea. No vas a encontrar concentraciones muy abruptas de materia, por ejemplo, cosa que sí pasaría, por ejemplo, en escalas del sistema solar, donde en una dirección encuentras típicamente el Sol, que es el que mayor contiene, es el que más contiene la mayor proporción de masa en el sistema solar. Si te vas hacia otra dirección vas a encontrar de pronto una que otra luna, uno que otro asteroide, pero no siguen esa distribución tan homogénea. Pasan.
Lo otro que pensamos en el universo a gran escala es si presenta cierta curvatura. Cuando uno analiza la curvatura, la forma más sencilla de hacerlo es a través de el teorema de Pitágoras, por ejemplo, o axiomas de la geometría euclidiana. Estos axiomas, en el caso, por ejemplo, de los triángulos, siguen que para cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos debería darnos por lo menos 180 grados. Pero eso solamente ocurre, como les dije, en geometrías euclidianas, es decir, de espacio plano. Existen más geometrías que uno considera realmente cuando propone modelos cosmológicos, están las curvaturas positivas, las curvaturas negativas, que una curvatura positiva podría ser una superficie esférica, una curvatura negativa podría ser una superficie hiperbólica, hiperbólica no, hiperboloide, pero uno medio puede darse cuenta si observa galaxias distantes, calculando esos ángulos que hay entre ellas, cuál sería aproximadamente la geometría que sigue nuestro universo, nuestro espacio-tiempo. Y realmente con las observaciones que tenemos hasta el momento nos hemos dado cuenta que el universo es eh, plano, no plano como una tela, no, porque realmente nuestro espacio es tridimensional, nuestro espacio físico, sino, es decir, cuando decimos espacio plano, nos referimos a que las distancias entre dos puntos son rectas, son líneas rectas, son las distancias más óptimas, los trayectos más óptimos que puede seguir, por ejemplo, un rayo de luz. No vamos a encontrar que la luz que nos llega de una galaxia se curve típicamente por la geometría del espacio, no. Se curva bien por efectos gravitacionales, por agrupaciones de masa que llamamos lentes gravitacionales, por ejemplo, pero típicamente no. Entonces, nuestro espacio es local y parcialmente globalmente plano. Pásalo, Dani. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que nuestro universo no es del todo como lo observamos. Si nos limitamos únicamente a lo que observamos, solamente nos vamos a dar cuenta del 5% de lo que hay en él. El resto de la composición viene siendo algo que en relatividad general nació como la constante cosmológica, que es un artificio, llamémoslo matemático, para considerar que el espacio-tiempo era estable para Einstein. Einstein consideraba que el espacio-tiempo era localmente estable, no presentaba ninguna contracción, ninguna expansión, pero las observaciones posteriores nos dieron cuenta de que realmente el universo se expandía y esta constante cosmológica pasó de ser una forma en la que se arreglaban las ecuaciones para considerar un universo estable a ser la fuente con la que podemos explicar la expansión del universo. Otra de las composiciones que les mencionaba ahorita era la materia oscura, que es la que ocasiona la agrupación de la materia en filamentos y es la que va a ocasionar el origen de las galaxias, la formación de las galaxias. Si lo ven ahí en porcentajes, nuestro universo está principalmente compuesto por esta constante cosmológica, que creo que es como el término más apropiado para llamarla, si uno se va como a la física, pero otras formas de llamarlo sería energía oscura. Oscura, de que no tenemos idea de qué es, cuál es su origen, cómo se comporta, como cuáles son sus bases. Y lo mismo la materia oscura. La materia oscura la hemos detectado es por sus efectos gravitacionales en grandes cúmulos de galaxias, cuando distorsionan como en una lente gravitacional la luz que nos llegan de otras galaxias lejanas, o cuando uno piensa en las galaxias espirales rotan a una velocidad mucho mayor de la que normalmente deberían hacerlo. Eso se debe principalmente a que tenemos más materia de la que realmente observamos, que es la que nos limita solamente ese 5%. El 5% es lo único que observamos, es 5% de lo que nos rodea en planetas, en estrellas, en galaxias, en gas, en radiación incluso también, pero es únicamente el 5% de lo que compone a nuestro universo. Si uno lo piensa de otra forma, cuando uno tiene a un átomo, por ejemplo, la mayor parte de ese átomo es espacio vacío.
No es realmente espacio vacío, pero la cantidad de materia que compone un átomo no es proporcionalmente significativa al espacio que ocupa. Entonces, análogamente ocurre lo mismo con nuestro universo. Podemos observar bastantes cantidades de materia, pero no es significativamente la mayor proporción de lo que nos compone. Pásalo, Dani. Como les decía, el origen de esta expansión de nuestro espacio-tiempo proviene de la constante cosmológica. Y llegamos a esa conclusión por observaciones de Edwin Hubble, quien observando varios grupos de galaxias se dio cuenta que mientras más lejos se encontraran, más rápido se alejaban de nosotros. Y ese hecho de que se alejaran de nosotros hace que su luz sea un poco más roja. Es decir, que a medida que ellas se van alejando, la luz que ellas emiten no llega con la longitud de onda original con la que fue emitida, no llega con el mismo color con el que fue emitida, llega un poco más roja. Y eso se debe a la expansión del universo. Entre más lejos esté una galaxia, más roja la vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si nos podemos ir, Dani, porfa, a las primeras diapositivas, la primera o la segunda. Si ustedes ven una galaxia roja, eso está lejos, lejos, lejos. Y si las vemos azules, realmente están un poco más cerca. Ya podemos volver. Sigue. Yo les dejé esta ecuacióncita como para que tengan una idea de que no es algo que nos inventa, sino que es algo que se construye a partir de las teorías. Y de las teorías es como llegamos a las ecuaciones. Entonces, uno calcula esas distancias a las que se encuentran los objetos distantes a partir de una ecuación, que es esta. Esta se deriva a partir de la ley de Friedman. Las leyes de Friedman son aquellas que nos eh, explican más o menos cómo evolucionan ciertas cantidades. En específico, se llama el factor de escala. Es una ecuación que nos describe cómo evoluciona el factor de escala y a partir de esas ecuaciones llegamos a esta ecuacióncita que está acá. El factor de escala es el que determina a qué tasa se expanden las longitudes, los puntos en el espacio. A partir de esas ecuaciones también podemos, pues cuando uno las analiza, si de pronto han conocido un poco más de matemáticas o conocen un poco más y conocen el término de lo que es una asíntota es una región límite en la que el comportamiento de cierto parámetro ya no tiene un valor definido, es decir, tiende al infinito. Y es cuando el corrimiento al rojo, que es qué tan roja se hace una galaxia, cuando ese enrojecimiento se hace infinito, es cuando nosotros determinamos cuál es la mayor distancia a la que podemos nosotros observar algo, que sería lo que nos define el radio del universo observable. Es únicamente todo lo que esté dentro de esa distancia del universo observable, aquello que vamos a poder observar. Pásalo. Entonces, por ejemplo, si lo ven allí, tenemos en el centro nuestro sistema solar y si vamos alejándonos un poco más hacia las afueras, vamos a ir a empezar a observar los planetas, las estructuras de galaxias. Después de las estructuras de galaxias, si ven ese primer contorno moradito, vamos a ver lo que les mostraba al inicio, que es como esa distribución filamentar que sigue la materia. Y si nos vamos mucho, casi hasta la orilla, llegaríamos hacia lo que conocemos como la radiación de fondo de microondas, que es, pues, la llamamos como esa primer luz que nos llega desde el universo, pero realmente tenemos más fuentes de luz, solo que no tenemos las formas de observarlos. Por ejemplo, una forma de llegar a alrededor de unos 5 segundos después del Big Bang sería observando neutrinos. El problema es que los neutrinos son poco interactantes con la materia, y al ser poco interactantes con la materia no podemos casi detectarlos. Mientras que la radiación de fondo, que es una radiación que nos llega de unos 380.000 años después del Big Bang, esa sí la podemos observar y la observamos desde algo que llamamos
el desacople de la radiación, que es cuando pues el universo alcanzó temperaturas y densidades tan bajas que ya los fotones no interactuaban tanto con los electrones y no se dispersaban tanto entre el medio. Entonces ya podían escapar y viajar libremente. Y en ese viaje libre que tienen es cuando llegan a nosotros y es esa primera luz que observamos. Pásalo. Eh, bueno, volviendo un poco hacia el inicio, como les comentaba, la forma en la que nosotros observamos una imagen de campo profundo viene siendo qué tan lejos, es decir, qué tanto hacia el pasado podemos observar. Entonces, por ejemplo, si ven nuestro origen sería el Big Bang. Después de eso viene una región que viene siendo un poquito más verdosa, que sería esta radiación de fondo, épocas en las que ya el gas estaba un poco más diluido y la temperatura empezaba un poco a bajar, entonces ya podíamos empezar a formar elementos, formábamos hidrógeno e helio, que son los dos principales componentes de nuestro universo. Y luego de eso, que ya podíamos formar helio e hidrógeno, eh, comenzaron a formarse las primeras estrellas también comenzaron a agruparse en las primeras galaxias, y estas galaxias siguieron agrupándose en cúmulos, en supercúmulos, en grandes estructuras que ya vamos a ver un poco más adelante, pero es en principio lo que pasa, por ejemplo, ahí ven al telescopio espacial Hubble, que realmente creo que fue de los primeros instrumentos en tomar una imagen de campo profundo. No era lo que se esperaba, pues fue una gran sorpresa cuando el Hubble reveló esa primera imagen de campo profundo, la cantidad de galaxias que se podían observar en esa imagen. Thank you. Volviendo un poco hacia la estructura filamentar que sigue en nuestro universo, les decía hace un poco más atrás que debido a los efectos gravitacionales de la materia oscura, por esa agrupación filamentar que sigue la materia, esa materia va a empezar a agruparse en, llamémoslo grumos. Grumos que son un poco más densos, son regiones de sobredensidades en las que vamos a poder empezar a formar galaxias. Pero esas galaxias también se van a agrupar en estructuras un poco más grandes, van a seguir una jerarquía mucho mayor. Por ejemplo, ven en la imagen eh, que uno de esos filamentos sigue una estructura de un supercúmulo galáctico. Un supercúmulo galáctico son estructuras, por ejemplo, el supercúmulo de la Niaquea, que es el al que pertenece nuestra Vía Láctea, tiene alrededor, si la cuenta no me falla, cientos de miles de galaxias y con unas escalas de longitud de 100 millones de años luz. 100 millones de años luz, para que se hagan una idea, es, bueno, la distancia que hay entre nuestro Sol a la estrella más cercana son alrededor de unos 4 años luz. 4.2 realmente creo que es la cifra exacta. 4.2 a la estrella más cercana. La nave Voyager no lleva siquiera el 10% de un año luz. Y ella fue lanzada en los años 70, si no estoy mal. La región más externa de nuestro sistema solar, que es la nube de Oort, está a una distancia de un año luz. Entonces la Voyager lleva menos de un décimo de esa trayectoria y no es siquiera un año luz. Entonces, para que se hagan una idea, ¿cuánto pueden ser 100 millones de años luz? Es un montón y recorrerlo, no, pues, creo que a ninguno nos estaba en la cabeza cuánto tiempo podría tardarnos recorrer esas distancias. Pásala. Les mencionaba ahorita que se llama la época de recombinación, que es cuando ya los protones y los electrones del universo primordial comenzaron a juntarse y empezaron a formar los átomos, comenzaron a formarse las primeras estrellas. Las primeras estrellas eran estrellas muy masivas, pues tenían todo el material disponible para formarse, tenían demasiado hidrógeno para formarse y quemaban hidrógeno, fusionaban hidrógeno
con mucha eficiencia. Y, pues, de estas primeras estrellas que también tenían un tiempo de vida corto por la misma eficiencia con la que funcionaban un hidrógeno, eh, esas explosiones de estrellas de supernova típicamente, lo que hacían era enriquecer mucho más el medio, mucho más pues el material circundante. Lo enriquecían con elementos, llamémoslo, diversos, pues, que vendría siendo el carbono, el oxígeno, el hierro, el azufre, el silicio. Fueron esas primeras explosiones de estrellas las que enriquecieron todo el medio para que nuevas estrellas y posteriormente, durante su formación, pudiesen aportar material y formarse en los planetas. Pero asimismo, cuando las primeras estrellas se formaron, ellas también comenzaron a agruparse. No se agruparon de la forma en como las solemos observar actualmente, que es en estructuras súper bonitas de galaxias espirales, sino más bien en estructuras más bien como ovaladas, como elipsoidales, como no esféricas, sino más bien como achataditas, que eran eso, agrupaciones que, que encontraron cierto equilibrio gravitacional como para quedarse ahí ligadas y junticas formando una especie de elipsoide. Pásala. Les volví a mencionar un poco lo del supercúmulo de la Nicea para que lo vean un poco más cómo es la estructura, qué estructuras podemos observar dentro de ella. Por ejemplo, parte del supercúmulo de la Nicea también viene compuesto de varios cúmulos de galaxias más, por ejemplo, el cúmulo de Virgo, que es al que nosotros pertenecemos. Y asimismo, el cúmulo de Virgo también tiene unos, unas agrupaciones de galaxias que ya no caben dentro de la nomenclatura de llamarse cúmulo, pero más adelante también les mencionaré cómo es que las galaxias también pueden agruparse entre ellas sin llegar a una estructura un poco más grande. Este es pues, un poco de la diversidad de galaxias que podemos observar. Realmente, pues dentro de lo que es ese universo observable que tiene, no les mencioné este dato, no, tiene un radio de unos 40.000 millones de años luz, más o menos, 100 miles de millones, 40.000 millones de años luz. Dentro de ese universo observable, el número de galaxias que podemos, o bueno, que podemos observar, no, porque no nos da pues para observarlas todas, pero es más o menos las estimaciones que se han realizado por imágenes de pequeñas regiones, calculando más o menos cuál es la densidad de galaxias en una región, podemos extrapolar a cuál sería el número de galaxias en toda la región del cielo, en todo el universo observable. Y más o menos ese número es del orden de billones, billones en español. Si lo llamamos en inglés serían trillones. Billones, dícese de aquella cifra que le continúa a los miles de millones. En la nomenclatura un poco más matemática sería 10 a la 12, o si conoce un poco más de informática sería teras, por ejemplo. Sí, teras. Después de las gigas siguen las teras. Es decir, pues teras de galaxias. Más o menos dentro del universo hay teras de galaxias. Pásala. Y vienen, pues, Edwin Hubble, además de relacionarlas con el enrojecimiento, también creó un sistema de clasificación para ellas, pues dándose cuenta de que no había un único tipo de galaxias, sino que más bien eran diversas entre sí, seguían cierta morfología, cierta estructura, y por esa misma morfología y estructura también tenían una dinámica distinta y una composición distinta. Podemos observar las galaxias elípticas, que fueron esas primeras galaxias que se formaron, son esas galaxias, son esas agrupaciones de galaxias que seguían como esa forma elipsoidal que les comentaba, más bien como de burbujita.
Y son galaxias muy viejas. Típicamente las galaxias elípticas son las galaxias más viejas. Son galaxias que ya realmente no tienen estrellas, tienen estrellas activas, pero no tienen formación de galaxia, formación estelar activa. No forman estrellas. Las estrellas de las que están compuestas, las galaxias elípticas, son estrellas viejas. Son estrellas típicamente rojas de lo que viven miles, decenas de miles de millones de años, mientras que las estrellas jóvenes, que son típicamente azules, viven decenas de millones de años, cuando mucho. Entonces realmente son galaxias muy viejas, son de estas primeras galaxias. Las galaxias irregulares, que no siguen ninguna estructura, realmente su origen viene de la interacción gravitacional entre galaxias que les deforma esa estructura. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea, aunque eso sigue en debate y recientemente se publicó un artículo donde mencionaba que la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea no era significativamente posible, pero bueno, eso sigue en debate. Igual las galaxias tienen interacción gravitacional, así mismo como los planetas con nuestro Sol. Las galaxias interactúan y en esa interacción parte de su material pues, se riega y eso hace que lleguen a esa forma irregular dentro de esta clasificación. Las galaxias espirales y las galaxias espirales barradas son más bien como ese producto final de esa interacción. Son luego de que hubo cierta colisión entre galaxias y el material comenzó nuevamente a agruparse, llegaron a formarse estas estructuras espirales que son, pues, los brazos espirales son principalmente sobre densidades de gas, donde además se están formando constantemente estrellas. Y a medida que los brazos espirales van rotando, van dejando detrás las estrellas que van formando. Entonces los brazos espirales también funcionan como regiones de formación estelar. Pásala. Haces un poquito más a detalle cómo las observamos. Como les decía, las galaxias elípticas son galaxias, llamémoslas muertas, se llaman muertas, pero es porque no tienen formación estelar. Mientras que las galaxias espirales y las galaxias irregulares, por la interacción gravitacional que tienen, ese gas suele comprimirse un poco más. Cuando se dispersa, bueno, sí, tiende a dispersarse durante la interacción, pero también tiende a sobreagruparse. Y en esa sobreagrupación es como si se activara un botoncito de formar estrellas. Entonces son galaxias con alta formación de estrellas. Pásala. Cuando uno piensa más o menos en cuál es el tamaño típico de una galaxia, realmente se da cuenta que las galaxias tienen tamaños muy diversos. Hay galaxias muy pequeñas, por ejemplo, las nubes de Magallanes, que son galaxias satélites a nuestra Vía Láctea. Es decir, las galaxias también tienen galaxias orbitándolas alrededor de ellas, que las llamamos galaxias satélites. Son galaxias más bien enanas, llamémoslas pequeñas, pero hay galaxias un poco más pequeñas que las nubes de Magallanes. Entonces, cuando pensamos en cuál es el tamaño típico de una galaxia, ellas siguen pues, una distribución de tamaños, pero el tamaño típico con el que solemos encontrarlas es más o menos entre las que pueden ver ahí, la galaxia del Triángulo y nuestra galaxia, la Vía Láctea. Que nuestra Vía Láctea tiene un diámetro de 30 kiloparsecs. Un parsec, para que se hagan la idea, son 3.23 años luz. Es una medida muy típica usada dentro de la astronomía. Tiene una definición un poco más geométrica, pero para que se lleven la idea es eso, son 3. Ah, no, mentiras, 3.26 de magnitud. 3.26 años luz. Si lo ven ahí, son 30 billones de kilómetros. Entonces, ese es el tamaño típico de nuestra galaxia, que es más o menos en promedio el tamaño que sigue una galaxia. Pásala. El grupo local, que era lo que les quería mencionar, es aquella agrupación de galaxias a la que pertenece nuestra Vía Láctea.
Si ven un poco más, con más detalle, se van a dar cuenta que alrededor de la Vía Láctea y alrededor de la galaxia de Andrómeda hay varios punticos con varios nombres. Por ejemplo, sí, las nubes de Magallanes, la gran y pequeña, que la pequeña realmente también se descubrió hace poco que la pequeña nube de Magallanes realmente está compuesta por dos galaxias que siempre las habíamos observado como solamente una. Entonces, las galaxias no solamente se agrupan entre sí en cúmulos y esos cúmulos se agrupan entre sí para formar supercúmulos, sino que además eh, atraen galaxias mucho más pequeñas como una especie de lunas. Es como si fuese un lunes. Las galaxias poseen galaxias mucho más pequeñitas que las van orbitando. Y esas galaxias pequeñas son las responsables de enriquecer el gas que está dentro de las galaxias. Cuando las galaxias, bueno, en eso también influye un poco la materia oscura, porque el halo, bueno, se llama halo de materia oscura, que son regiones más o menos como esféricas alrededor de la galaxia. Cuando interactúan con las otras galaxias, ocasionan que esas galaxias pequeñas, esas galaxias satélites, caigan hacia la galaxia principal, hacia el disco, y enriquezcan mucho más el gas del que, del que estaban formando las estrellas. Entonces, esas galaxias pequeñas también son las que ocasionan que hayan brotes de formación estelar. No solo eso, sino que al ser galaxias que están un poco más alejadas del disco, que es donde principalmente ocurre toda la actividad estelar, eh, son galaxias de un material, llamémoslo puro, de un material primordial, de un material que ha interactuado poco con el resto del medio en el universo y del cual está compuesto ese primer hidrógeno y ese primer helio que se formó después de la época de recombinación. ¿Pasará? Haces un poco más a detalle la estructura espiral de nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene como una barra pronunciada hacia el centro, entonces la podríamos clasificar dentro de ese sistema de Hubble como una galaxia tipo espiral barrada. Y nuestro Sol, que eso incluso también sigue en debate a qué distancia del centro de la galaxia se encuentra. Uno lo puede estimar más o menos en 8 kiloparsecs, es decir, 8.000 parsecs, que hagan el equivalente a un año luz, sería alrededor de unos 24.000 años luz. Y tiene un diámetro de 30 kiloparsecs, que ya se les había mencionado hace poco. También tiene grosor, no es como una hoja, no es un plano. Tiene un grosor típico que es, pues en proporciones 1.000 veces más pequeño que el diámetro. Entonces, más bien tiene como, pues uno siempre las observa como muy delgadas, pero ellas tienen un grosor. Y ese grosor también tiene como unas subcapas que también diferencian un poco como el material que uno puede encontrar dentro de ellas, cuál es la química de ese material, es decir, qué elementos están formando parte de esas estructuras, eh, cómo son las estrellas que se forman, si son estrellas más bien de alta metalicidad, es decir, rica en elementos varios más allá que el hidrógeno y el helio. Pero eh, si lo ven ahí, 30 kiloparsecs es el diámetro. El halo de materia oscura que rodea nuestra galaxia, porque todas las galaxias poseen un halo de materia oscura, es decir, una esfera de materia oscura. Ese halo de materia oscura tiene cerca de 10 veces el tamaño de su diámetro. Realmente para el caso de nuestra galaxia son como unos 250 kiloparsecs. Entonces, eh, no, todavía no. Son regiones de material que no observamos, pero que son mucho más vastos que lo inmenso que es la escala de nuestra galaxia.
Esta es una imagen del telescopio espacial James Webb. Como les decía, si pueden ver, hay algunas líneas que se distorsionan, líneas no, fuentes que son galaxias que se distorsionan, es decir, como que se curvan. Esos son efectos de lente gravitacional. Cuando hay agrupaciones de masa, de materia, lo suficientemente grandes, ellos deforman el espacio-tiempo alrededor de ella. Lo mismo que ocurre con un agujero negro que distorsiona el espacio-tiempo alrededor de él. Lo mismo que ocurre con el Sol. El Sol también distorsiona el espacio-tiempo muy cerca de él. Lo mismo lo hace la Tierra, por eso nuestros satélites tienen que utilizar correcciones relativistas para considerar esos efectos de curvatura y realmente darnos la posición geográfica que estamos buscando cuando uno se ubica con Maps o con Waze. Entonces, en el universo a gran escala también ocurre esto. Grandes agrupaciones de galaxias distorsionan el espacio-tiempo alrededor y eso hace que las galaxias que están más atrás de ellas, como ustedes lo pueden ver, galaxias más rojas, cuando la luz pasa a través, bueno, no a través, sino se encuentra por detrás de esas agrupaciones de materia, eso hace que el espacio-tiempo curve la luz y esa luz nos llegue distorsionada, no como una fuente puntual, sino como una fuente más bien dispersita, pues corrida así, una luz distorsionada. Y ya eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Listo, muchísimas gracias entonces a David Sebastián. No sé si dentro de los chicos y chicas que nos acompañan en la noche de hoy hay preguntas para David. ¿No? ¿Todo muy claro? No todos muy perdidos. ¿O todos muy perdidos? Bueno, entonces agradecerles chicos por retomar pues este trabajo que es del curso. Ok, Mayel, pregunta. Porque yo debía haber salido a las 6. Porque si iba. Miguel Ángel. Dale, Mayel, pregunta, Mayel Camila. Bueno, es que me encuentro en un sitio donde hay harta música, pero eh, decir que me pareció muy interesante lo que Sebastián nos expuso el día de hoy. De hecho, digamos que hacía mucho tiempo no veía como, o no recordaba muchas cosas que tenían que ver con la materia oscura y todo lo que nos contó sobre las estrellas y demás. Pues digamos que son preguntas muy básicas que quizá él ya las resolvió, pero que pues me surgieron y no las quise buscar en Google para recordarlas, pero entonces se las voy a preguntar a él de una vez. Entonces, Pregunten. ¿cuál sería esa diferencia que hay entre la materia oscura y la materia bariónica? Bariónica, sí. La, Esa es una. Y, la materia bariónica es materia que interactúa con la radiación electromagnética. Es decir, pues, en palabras mayores, interactúa con la luz. Por eso la observamos. La materia oscura no es porque sea oscura, es porque no interactúa con la radiación electromagnética y por tanto no podemos observarla. Es decir, no emite radiación. Y pues, nuestros ojos, nuestros instrumentos, nuestros telescopios, nuestros observatorios lo que hacen es contar fotones, contar luz, contar, pues sí, los fotones son esa partícula fundamental que transporta la radiación electromagnética. Entonces, como no contamos fotones, no observamos fotones de esa materia, es materia que no interactúa, que no emite radiación electromagnética. Esa es la principal diferencia. Pero son materia porque eh, pues interactúan gravitacionalmente. Gracias, ok, David. La segunda pregunta. muchas gracias. Bueno, y la siguiente pregunta, tú profundizaste en ello, pero quisiera de pronto entenderlo pues de manera más detallada. ¿Cuáles fueron esas características más sobresalientes que encontraron para determinar cuál era esa primera estrella o esas primeras estrellas? Lo que tú nos decías como en la parte intermedia de la conferencia. Ok. Eh, bueno, identificar primeras estrellas es complejo.
principalmente porque están muy lejos. Observar una galaxia lejos es complejo. La galaxia más distante que hemos observado, bueno, en términos de su corrimiento al rojo, se me escapa el dato en términos de galaxias, pero en términos de corrimiento al rojo, que es una forma de calcular distancias, es 14,5 si no estoy mal. La estrella más lejana que hemos observado, déjame buscar el dato ya mismo. Alrededor de unos 13.000 millones de años luz, 12.900 para ser preciso, que es esa estrella más lejana que hemos detectado. Y eh, pues la identificamos principalmente por ese enrojecimiento. Uno identifica que está lo suficientemente lejos, o sea, que está muy, muy lejos por la luz que nos llega de ellas. No solamente por ese rojo, sino que cuando uno dispersa esa luz que nos llega de ella en todo su espectro electromagnético, uno puede identificar ciertas longitudes de onda típicas que son con las que emite el hidrógeno y el helio. Y como nosotros en los laboratorios aquí en la Tierra conocemos cuáles son esas longitudes de ondas con las que emite el hidrógeno y el helio, nos damos cuenta qué tan desplazados, o sea, qué tan roja es esa luz de hidrógeno y helio para darnos cuenta qué tan lejos está. Son esas dos principales, esas dos longitudes de onda las que nos dan la distancia. Y pues usamos esas dos porque es el material con el que estaba compuesto nuestro universo en sus épocas tempranas. Listo, gracias, David. No sé, Listo, Mayel, si tienes muchísimas alguna. gracias. No, me quedó súper claro y no, muchísimas gracias, Sebastián. Vale. ¿Cómo? Que muchas gracias, David, que ya todo muy claro. Miguel, ¿te ibas a preguntar? Que con mucho gusto. Y sobre la luz que llega hacia nosotros realmente podríamos ver el Big Bang. No logro comprender cómo sería. Ese primer instante del Big Bang al que te refieres, observarlo, no. Lo que podríamos hacer, cuando mucho, sería acercarnos a 5 segundos después del Big Bang. Eso con observaciones. Pero, como les mencionaba al principio, la forma en cómo podríamos acercarnos a esos primeros segundos sería observando los neutrinos que se formaron en esa primera expansión y en esa época inflacionaria que fue el Big Bang. Hay instrumentos, por ejemplo, Ice Cube en la Antártida, o ya se me escapa el otro nombre, bueno, que es con un tanque subterráneo, creo que es en Japón, que son detectores de neutrinos. Podríamos, acaso, específicamente esos observatorios detectan neutrinos de nuestro Sol, pero detectar neutrinos primordiales de esos primeros segundos del universo es muy complejo. Otra forma en la que ya no sería observarlo directamente, sino como hacernos una idea de cómo fueron esos primeros instantes, es a partir de la teoría. Con la teoría, eh, pues en modelos de evolución cosmológica, nos podemos acercar a fracciones bueno, eso se llaman escalas de Planck. Una escala de tiempo de Planck que es del orden de 10 a la menos 34 segundos, que no, eso como que ni tiene nombre. 10 a la menos 34 serían una billonésima de una billonésima de una billonésima parte de segundo. Pero eso nos lo permite la teoría, hacernos una idea más o menos de cuáles eran, por ejemplo, las condiciones en temperatura, las condiciones de presión, las condiciones de densidad, qué partículas encontrábamos en esos instantes,
mm, cuál era la tasa de expansión a la que comenzó esa expansión del universo, pero hacernos así como una imagen, no. Cuando mucho podríamos acercarnos a esos 5 segundos, pero para eso faltan años. Bueno, ojalá que no tanto. Ujú. Vale, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, David Sebastián, nos veríamos en 15 días para retomar un poquito más sobre el tema. Y bueno, esperamos que para en 15 días también tengamos más preguntas sobre lo que acabamos de analizar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, un abrazo gigante. Nos alegra mucho tenerlos de nuevo acá en el curso. Nos vemos en 15 días. Que pasen una feliz noche. Claro que no.